Buenas tardes, mi nombre es Víctor Efraín Ana Luisa, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, maestría en Derecho, mención Derecho Procesal y Penal. Presente constituye la exposición oral, trabajo académico final, módulo Constitucionalismo y Derecho Procesal Penal. Tema: análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del bloque de constitucionalidad. Autor: Ana Luisa Héctor Efraín, docente Argüello Moscoso. Soy la Karina, Centro Universitario Loja, año 2025. Introducción. En el presente trabajo se examina la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Aurelio Espinosa y otros versos de Ecuador, mediante la cual se responsabiliza al Estado ecuatoriano por violaciones al debido proceso, tortura, detenciones ilegales sin control judicial y prisión arbitraria en contra de las víctimas, por violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Este análisis valora el impacto de esta decisión en la constitución del derecho procesal penal en el Ecuador, específicamente respecto a las directivas constitucionales y la protección de los derechos fundamentales. Constitucionalización del derecho procesal penal. La presente investigación detalla cómo la integración de derechos, garantías y principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos buscan limitar el poder punitivo del Estado, garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se enfatiza el rol de la CIDH en la conciliación en proceso penal en armonía con los estándares internacionales. Autores como Ferrejoli sostienen que la constitución del derecho penal y procesal penal es una garantía esencial contra el abuso del poder, asegurando que el proceso penal se convierta en un mecanismo de garantía y no en un instrumento de arbitrariedad. En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental a interpretar y aplicar los tratados internacionales como normas de aplicación directa y vinculante en los procesos internos de los Estados miembros. Finalmente, podemos decir que la consolidación de un Estado penal constitucional fortalece el Estado de Derecho y previene futuras violaciones de derechos fundamentales, garantizando que las personas procesadas sean juzgadas conforme a los procedimientos establecidos, que los mismos deben ser justos y respetuosos de su dignidad humana y derechos fundamentales. El control de convencionalidad y su relación con la constitucionalización del proceso penal. El control de convenciones desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a los Estados partes de la Convención a alinear su normativa interna y práctica procesal penal con los tratados internacionales de derechos humanos y destaca la falta de control de convencionalidad en el caso de Herrera Espinosa y otros versos de Ecuador, lo que obliga a los administradores de justicia a verificar que las leyes y procedimientos internos sean compatibles con los tratados internacionales de derechos humanos. Hay que recordar que el control de convencionales es un mecanismo que se encarga de garantizar que las leyes y acciones de los estados sean compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. El control de convencionalidad se aplica a nivel nacional e internacional. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la encargada de realizar este control. Impacto de la presente sentencia en contexto ecuatoriano. Durante la tramitación del presente caso, la CIDH evidenció deficiencias estructurales como se comprobó con la ineficacia del habeas corpus, mientras que la fecha de los hechos era conocido por una autoridad administrativa y no como por una autoridad judicial como en la actualidad. Relevancia y constitucionalización del derecho procesal penal en el contexto ecuatoriano. El caso de Espinosa y otros veces Ecuador puso en evidencia la necesidad de que el Estado ecuatoriano fortalezca la aplicación de los principios constitucionales en el ámbito penal. La falta de aplicación del bloque de constitucionalidad permitió que las víctimas del presente caso fueran detenidas arbitrariamente, sometidas a tortura, lo que vulneró sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad de defensa y acceso a la justicia de manera eficaz y oportuna. Metodología de la investigación. Durante la elaboración del presente trabajo se adoptó un enfoque de investigación cualitativo y descriptivo, con análisis de doctrina y jurisprudencia que permitió determinar cómo la constitucionalización del derecho procesal penal garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. Conclusión: se comprobó graves violaciones al debido proceso como detenciones arbitrarias, torturas, y lo que generó la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Se promueve la integración de estándares internacionales en la normativa penal ecuatoriana, lo que fortalece el bloque de constitucionalidad. Recomiendo una reforma urgente con la promoción de los administradores de justicia y el derechos humanos con la finalidad de fortalecer el control de convencionalidad, garantizando que los procesos penales estén acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Hasta aquí la presente exposición. Gracias, señoras y señores.